Sí, muy buenos días. Sí. Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a la presentación del boletín Igualdad de Género, tiempos para cuidar en América Latina y el Caribe, hacia la corresponsabilidad social y de género, elaborado conjuntamente por la CEPAL y por la OIT. Nos acompañan a través de las plataformas virtuales representantes de gobierno, organizaciones empresariales y sindicales, organizaciones de la sociedad civil y especialmente también organizaciones de mujeres y feministas, colegas de OIT y CEPAL, colegas de las Naciones Unidas. Es especialmente significativo realizar este evento en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, con las y los colegas aquí de la CEPAL en Santiago, directoras, directores y, por supuesto, nuestro secretario ejecutivo, José Manuel Salazar Sirinach, aquí en sala. Hoy reconocemos el legado y la importancia de los movimientos y organizaciones de mujeres para la paz, el desarrollo y la igualdad. Hoy también recordamos que se necesita una acción urgente y colectiva para garantizar la igualdad de género y los derechos y la autonomía de las mujeres y para avanzar hacia un desarrollo inclusivo, alcanzar la prosperidad compartida y el trabajo decente. Hoy queremos poner en valor que América Latina y el Caribe se destaca por ser la única región del mundo que cuenta con una agenda regional de género ambiciosa, profunda e integral que integra los acuerdos de los Estados miembros de la CEPAL en las reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebradas desde el año 1977. Hoy saludo a Ana Virginia Moreira, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe. También celebramos que la reciente resolución relativa al trabajo decente y la economía del cuidado, adaptada en la 112 reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, marcó un hito al ser el primer acuerdo tripartito en la materia donde los países de la región llevaron importantes aportes. En este marco cobran especial relevancia las políticas que abordan los nudos estructurales de la desigualdad de género, en particular la división sexual del trabajo, que promueven la participación e inclusión laboral de las mujeres, el trabajo decente y la justa organización social del cuidado. Asimismo, es fundamental reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar el trabajo de cuidados desde una perspectiva de género que fomente la corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres y entre los hogares, el Estado, el mercado y las comunidades. El boletín que presentamos hoy es fruto de una sólida alianza estratégica entre la CEPAL y la OIT, que se enmarca en un conjunto más amplio, que incluye los esfuerzos para expandir la cobertura del simulador de inversiones en políticas de cuidados de la OIT, que modela oportunidades de inversión y beneficios de los permisos de parentalidad, así como también de los servicios de cuidado infantil y de largo plazo para personas que necesitan apoyo o cuidado diario para mantener su autonomía y bienestar. La colaboración de la CEPAL ha permitido actualizar la cobertura del simulador para 23 países de la región y es una herramienta que ponemos a su disposición para la toma de decisiones. El boletín revisa avances y desafíos en la región en materia de los tiempos para cuidar en el mercado laboral, analizando la regulación de las licencias y recomendaciones claras para ampliar derechos
y licencias para diferentes formas de cuidado y garantizar además un financiamiento adecuado para estas políticas. Esto constituye un elemento fundamental para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado. En esta perspectiva, avanzamos con la mirada puesta en la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que organizamos en coordinación con ONU Mujeres y el Gobierno de México y que realizaremos en la Ciudad de México en agosto. Esta conferencia será una oportunidad más para llevar esta voz de la región desde los países, desde los territorios, para impulsar la sociedad del cuidado y consolidar los compromisos regionales hacia la igualdad de género. Hoy, más urgente, más difícil posiblemente y más relevante que nunca. Poner la sostenibilidad de la vida y del planeta en el centro en un año importantísimo donde conmemoramos 50 años de la primera conferencia sobre la mujer que se realizó en México, 30 de la última conferencia que se realizó en Beijing, a 5 años de cumplirse la Agenda 2030 y en un marco donde conmemoramos también 50 años del primer Día Internacional de las Mujeres, conmemorado por las Naciones Unidas, reconociendo un legado de siglos. Sin más preámbulo, hablemos del tiempo. Hablemos de los tiempos para el cuidado, hablemos de los tiempos para la vida. Celebro esta presentación y cedo la palabra. Es un honor presentar a José Manuel Salazar Sirinach, secretario ejecutivo de la CEPAL, y a Ana Virginia Moreira, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, para la presentación del boletín. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Ana, y a todo el equipo de la División de Género de la CEPAL por haber trabajado en este boletín que estamos lanzando hoy. Un saludo muy especial a la estimada Ana Virginia Moreira, directora regional de OIT para América Latina y el Caribe, estimadas personas representantes de gobierno, de organizaciones empresariales, sindicales que nos acompañan y a las organizaciones de sociedad civil, especialmente a las organizaciones de mujeres y feministas. Estimadas comentaristas también del día de hoy, colegas de CEPAL, de OIT, colegas de las Naciones Unidas, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de este cuarto boletín conjunto CEPAL y OIT, titulado Tiempos para Cuidar en América Latina y el Caribe. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, valoramos los avances que hemos logrado en América Latina y el Caribe en nuestra hoja de ruta común, la Agenda Regional de Género, acordada en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. También reafirmamos la urgencia de contar con voluntad política, acciones concretas, inversiones estratégicas y políticas públicas para impulsar la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado. El mundo ha avanzado en tratados, convenios, convenciones, así como en acuerdos intergubernamentales que brindan un marco jurídico internacional para proteger, respetar y garantizar todos los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad y avanzar en el logro de la igualdad de género. Entre estos compromisos se destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es conocida como Convención de Belém do Pará del 94, los convenios de la OIT, la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 95, así como de las resoluciones relativas a las mujeres, la paz y la seguridad aprobadas por el Consejo de Seguridad. Asimismo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea la urgencia de alcanzar la igualdad de género a través de sus 17 objetivos, siendo un eje transversal de la agenda. En particular, la corresponsabilidad social y de género, así como la inversión en políticas y sistemas integrales de cuidados, es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En este contexto, los países de América Latina y el Caribe han contribuido a impulsar estos avances, liderando un enfoque que reconoce el cuidado como un derecho, un bien público, un trabajo y un sector económico. En esta lámina, ustedes pueden apreciar
el largo camino recorrido en la construcción e implementación de la Agenda Regional de Género y la sinergia con otros órganos de la CEPAL. Se destacan la Agenda Regional de Género, adoptada en las reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe desde 1977, como se ve allí en la lámina. Se destaca también el Consenso de Brasilia del 2010, que marcó un hito al reconocer por primera vez el derecho al cuidado en un acuerdo intergubernamental como un derecho universal a lo largo del ciclo de vida, promoviendo la corresponsabilidad de género y social y la articulación de políticas sociales y económicas. También la estrategia de Montevideo del 2016, en la que se avanza en compromisos para superar la división sexual del trabajo, en sinergia con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El compromiso de Santiago del 2020, que identifica la necesidad de establecer políticas contracíclicas que mitiguen los efectos de las crisis sobre las mujeres y la economía del cuidado como un sector clave para una recuperación sostenible. Y en el más reciente compromiso de Buenos Aires del 2022 se reconoce el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, ser cuidadas y ejercer el autocuidado, y se hace un llamado a superar la división sexual del trabajo, promoviendo una organización social justa de los cuidados en un marco de desarrollo que impulse la igualdad de género en las dimensiones económicas, sociales y ambientales. La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es organizada por la CEPAL como Secretaría de la Conferencia y desde el 2020 en coordinación con ONU Mujeres. El trabajo en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas ha sido también clave para avanzar en el proceso de transversalización de la perspectiva de género, en la producción de estadísticas y en la medición del tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados. Se destaca la articulación entre la Conferencia Regional sobre la Mujer y la Conferencia Estadística de las Américas, con instrumentos como la clasificación de actividades de uso del tiempo para América Latina y el Caribe, CAUTAL, y la guía metodológica sobre mediciones de uso del tiempo. Además, el tema del cuidado ha cobrado relevancia en las orientaciones de políticas públicas en otros órganos subsidiarios de la CEPAL, tales como la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores, la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social Inclusivo de América Latina y el Caribe y el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. En el 40º periodo de sesiones de la CEPAL, que celebramos en Lima, Perú, en octubre del año pasado, se reitera el llamado a promover los sistemas integrales de cuidado, el trabajo decente y la plena, significativa e igualitaria participación de las mujeres en posiciones de liderazgo en sectores dinamizadores de la economía para lograr un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible. La 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se va a celebrar en México en agosto de este año, bajo el título Las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género, brindará un espacio clave para profundizar las estrategias necesarias y consolidar este enfoque en toda la región. Como bien sabemos, esta es una reunión muy bien atendida. Esperamos que haya 1.500 o 2.000 delegadas y delegados. Habrá un foro parlamentario. Esperamos que va a ser inaugurada por la señora Presidente de México, lo cual es también sumamente significativo como avance en toda esta agenda. Desde la CEPAL hemos enfatizado la urgencia de avanzar hacia la sociedad del cuidado, un horizonte basado en una construcción colectiva multidimensional que prioriza la sostenibilidad de la vida y del planeta. Algunos de los principales elementos se ven en este gráfico. Esto supone una transformación profunda en las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo. La propuesta se nutre de los aportes de la economía y movimientos feministas, del enfoque del buen vivir propuesto por los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región, de la salud pública, así como del diálogo multilateral y constructivo con los gobiernos, las organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales. A medida que las demandas globales regionales y en cada país por los cuidados crecen,
se requiere avanzar en el diseño e implementación de políticas y sistemas integrales de cuidados capaces de garantizar los derechos tanto a quienes reciben cuidados como a quienes los brindan, así como ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género, y por lo tanto como una responsabilidad que debe ser compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado. Como noción propositiva, la sociedad del cuidado contribuye a replantear las formas de organización social. A ver si pueden eliminar el eco. En esta otra lámina vamos a presentar algunos datos que están en el boletín. Si bien los levantamientos difieren entre países y no son comparables, la división sexual del trabajo se observa con claridad en esta lámina. Hombres y mujeres dedican una cantidad de horas similares al trabajo en general. Sin embargo, las mujeres dedican 3 veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado en casi todos los países. Además, la participación laboral femenina sigue baja. En promedio, para la región, solo el 50% de las mujeres participan en el mercado laboral, en contraste con el 75% de los hombres. Además, su inserción está marcada por la informalidad, la brecha salarial y una carga desproporcionada de trabajo de cuidados no remunerado, que limita su autonomía. En la actualidad, la forma en que se organiza el mercado de trabajo con jornadas laborales a tiempo completo y extendido y la alta valoración que se le asigna a la disponibilidad permanente para permanecer y avanzar en el mercado laboral genera tensiones en materia de cuidados que derivan en una doble carga de trabajo que recae mayoritariamente sobre las mujeres. Si los hogares no tienen la capacidad monetaria de acceder a servicios de cuidado, es frecuente que sean las mujeres las que asumen este trabajo de manera no remunerada o en condiciones precarias, impactando en la inserción laboral de las mujeres, tanto en la participación en el mercado de trabajo como a las características de los trabajos a los que acceden. En América Latina, 56.3% de mujeres que se encuentran fuera del mercado laboral declaran dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en comparación con solo 7% de los hombres. En conclusión, la organización social del cuidado, la insuficiencia de políticas y de sistemas integrales de cuidado son un obstáculo para la inclusión social y laboral de las mujeres. Además, como se observa en este gráfico, la transición demográfica está generando una creciente demanda de cuidados de personas mayores que se suma a las necesidades del cuidado infantil, que aún no está resuelta. En los próximos 25 años, la población mayor de 65 años en América Latina, que son la línea roja y la morada en el gráfico, se duplicará, alcanzando 19% de la población en el 2050. Estamos hablando de 138 millones de personas mayores de 65 años en el 2050. La población de 80 años y más continuará aumentando hasta el 2100. La región inicia procesos que hemos llamado el envejecimiento dentro del envejecimiento, que implicará un incremento de la demanda de los cuidados mientras persisten necesidades de cuidado infantil no resueltas, por supuesto. La probabilidad de discapacidad aumenta con la edad, siendo más prevalente en mayores de 80 años. Si las tasas actuales se mantienen, la población de 80 años y más con discapacidad se duplicará en los próximos 15 años. Imagínense, uno lo dice muy rápido. ¿Ah? Se duplica la población de personas con más de 80 años en la región. El aumento sostenido de la frecuencia relativa de las enfermedades o afecciones crónicas y limitantes también impulsará los requisitos de cuidados a largo plazo, sobre todo entre las personas con edades más avanzadas. Entonces, el envejecimiento muy claramente plantea la necesidad de anticiparse a esas necesidades de aumento del gasto en pensiones, en salud y en cuidados de largo plazo. Por eso nosotros desde la CEPAL hemos planteado esto como una de las 11 grandes transformaciones en los modelos de desarrollo de la región. La inversión en cuidados tiene un alto retorno en términos de desarrollo sostenible y beneficios en múltiples frentes. Permite romper con el círculo de pobreza y exclusión, contribuye al bienestar general de la población,
disminuye el costo de oportunidad de la participación de las mujeres en el mercado laboral y promueve su autonomía, genera empleo y dinamiza otros sectores de la economía, tales como construcción y transporte, y finalmente contribuye a generar mayores ingresos fiscales. Para el 2035, la inversión en cuidados en la región podría generar 32 millones de empleos directos en servicios universales de cuidado infantil temprano y cuidados de largo plazo e inducir 10.5 millones de empleos adicionales. Estamos hablando de un total de 42 millones de empleos. El simulador de inversiones de la OIT, en colaboración con CEPAL, en políticas de cuidado, modela las oportunidades de inversión y beneficios potenciales en el conjunto de la economía y proporciona las proyecciones de aumento de la tasa de participación de las mujeres y el cierre de brechas de género en el mercado laboral, tal como las contenidas en este gráfico que ven ustedes allí en pantalla, que muestra el aumento en la tasa de ocupación de las mujeres de 15 a 64 años entre el 2019 y el 35 en 23 países bajo supuestos de aumento en la inversión de cuidados. Bueno, hasta aquí la parte que yo quería y nos pusimos de acuerdo con la colega de OIT para presentar y ahora me da muchísimo gusto pasarle la palabra a mi colega Ana Virginia Moreira, directora regional de la OIT, para presentar el resto del boletín. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y es un desafío hablar después de José Manuel. Estimado José Manuel, representantes de gobiernos, de las organizaciones sindicales y empleadoras, colegas de la CEPAL y de la OIT, estimadas y estimados participantes. Es un honor y una alegría compartir hoy este importante espacio con todos ustedes en el marco por el Día Internacional de la Mujer, para reafirmar nuestro compromiso por garantizar el trabajo decente y la corresponsabilidad social y de género hacia una sociedad del cuidado. José Manuel ha diseñado todo el contexto con informaciones muy precisas y importantes sobre esta cuestión en nuestra región. Yo voy a empezar hablando del aspecto regulatorio normativo de la OIT. En esta lámina pueden ver informaciones sobre las normas internacionales del trabajo, que son instrumentos jurídicos elaborados por los mandantes de la OIT, gobiernos, empleadores y trabajadores, que establecen principios y derechos básicos y fundamentales en el trabajo y que tienen por objetivo la promoción de oportunidades para hombres y mujeres con el fin de que estos consigan trabajos decentes y productivos en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. Estas normas proporcionan también un amplio marco de derechos para el desarrollo de políticas de cuidado. Dentro de ellos, nos podemos dejar de mencionar dos de los convenios fundamentales para promover la igualdad en el mundo del trabajo. El Convenio 100 sobre igualdad de remuneración de 1951 y el Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación de 1958. Com orgulho, podemos dizer que ambos convenios han sido ratificados por la totalidad de países en la región de América Latina y el Caribe. Respecto a las protecciones especiales para conciliar la vida laboral y las responsabilidades de cuidado de la vida personal, es importante mencionar dos convenios clave. El Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares de 1981, que ha sido ratificado por 13 países en la región, y el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad del año 2000, que establece un periodo mínimo de licencia de entre 14 y 18 semanas para las trabajadoras y que ha sido ratificado por 8 estados en América Latina y el Caribe. Esta situación de bajas ratificaciones representa un desafío para superar
el nudo estructural de la división sexual del trabajo para alcanzar la igualdad de género en nuestra región. Por favor, la próxima lámina. Aquí voy a hablar de las licencias de maternidad, que son un derecho de la mujer a un periodo para descansar del trabajo en relación con el embarazo, el parto y el periodo postnatal. En América Latina y el Caribe, solo 5 países cuentan con 18 semanas o más de licencia de maternidad. 10 países tienen entre 14 y 17 semanas y 18 países otorgan menos de 14 semanas de licencia remunerada de maternidad. La cobertura de este derecho en el marco de lo propuesto por el Convenio 183 representa un reto debido a las altas tasas de informalidad laboral en la región. El 52% de las mujeres no están afiliadas a ningún sistema de seguridad social. Ampliar este derecho a todas las mujeres trabajadoras de manera progresiva y universal, integrarlas en las políticas de cuidados que se están desarrollando en los países de la región es un desafío al que hay que hacer frente. Por favor, la próxima lámina. Quanto às licencias de paternidad, un derecho de los padres o de la pareja del progenitor que da a luz que les permite gozar de un permiso en torno al nacimiento de un hijo para compartir el trabajo de cuidados no remunerado. En América Latina, 11 países tienen licencias de paternidad remunerada de menos de 10 días y solo 6 otorgan una licencia de entre 10 y 15 días. De 14 países del Caribe, solo Suriname cuenta con una licencia de paternidad remunerada de 8 días de duración. La implementación de esta licencia aún enfrenta desafíos significativos respecto a la duración, el origen del financiamiento, la cobertura y la protección laboral ante las responsabilidades de cuidado. Por favor, la próxima lámina. Por otro lado, las licencias parentales tienden a ser el periodo de licencia más amplio que se pone a disposición de uno o de ambos progenitores para cuidar de su hijo o hija, cuando finalizan las licencias de maternidad o paternidad. En la región, solo Chile, Colombia, Cuba y Uruguay reconocen el derecho a la licencia parental remunerada. La próxima lámina, por favor. José Manuel ha mencionado la resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la economía del cuidado. Y sí, en nuestro contexto es importante identificar la ampliación de los derechos que ya han sido reconocidos mediante la negociación colectiva y mediante buenas prácticas desarrolladas por empresas, y desarrollar las políticas de cuidados en los diferentes países a través del diálogo social. La resolución de la OIT de 2024 relativa al trabajo decente y la economía del cuidado, que fue adoptada por la Conferencia Internacional, marca el primer acuerdo tripartito de carácter internacional sobre esta cuestión crítica y destaca las conexiones esenciales entre la economía del cuidado, la igualdad de género, el trabajo decente, el desarrollo sostenible y la justicia social. Esta resolución proporciona una concepción común de la economía del cuidado, reafirmando que el trabajo de cuidado es aquel que hace posibles los otros trabajos. Y según la resolución de la OIT, las políticas públicas de cuidados deben adoptar el marco metodológico de las 5 Rs: reconocer,
redistribuir y reducir el trabajo de cuidados no remunerado y recompensar con empleos decentes y representar a los trabajadores y las trabajadoras del cuidado, reafirmando y garantizando el derecho de todas las personas trabajadoras a prestar y recibir cuidados, el autocuidado y incluyendo trabajo decente para los trabajadores del cuidado. La próxima lámina, por favor. Les invito a informarse en el portal mundial de la OIT, que pueden ver en la lámina, sobre las políticas de cuidados, con una información detallada de cada uno de sus países y también a realizar simulaciones de inversiones en cuidados en sus países con los datos recogidos por la OIT y CEPAL. Próxima lámina, por favor. Y por último, los invitamos también a revisar los informes CEPAL y OIT a respecto del tema. Y agradezco a todos, y especialmente a CEPAL, por esta contribución, resaltando nuevamente la importancia central del tema de la economía del cuidado y de la igualdad en el trabajo basada en el género para nuestra institución. Esto está en el centro del mandato de la OIT, en especial como uno de nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias a José Manuel Salazar Sirinac, muchas gracias a Ana Virginia Moreira por mostrarnos la foto actual de la situación de los tiempos de cuidado y por el compromiso de la dirección, de ambos directores, en avanzar en una agenda de cuidados sin poner los cuidados en el centro. Muchísimas gracias a los dos. Yo soy Paz Arancibia y soy la especialista senior regional de género y no discriminación de la OIT para América Latina y el Caribe, y tengo el enorme placer no solo de trabajar con el Departamento de Género de la CEPAL, sino de haber sido parte de este documento. Vamos a pasar ahora a la segunda parte que es el conversatorio. Yo creo que tenemos un excelente panel para hablar de los temas que nos conciernen a todas las personas trabajadoras que tienen responsabilidades de cuidados, ¿verdad? De niños menores, de padres, de madres que envejecen, de familiares que son dependientes o que pasan por periodos de salud muy complicados. Yo creo que nos toca a todos y a todas. El ciclo de la vida es parte del mundo del trabajo y viceversa, y no existe una separación estanca entre la parte privada y la parte personal o la parte que tiene que ver con el trabajo. Así que no podemos disociarlo de una manera estricta y lineal. Ambos se entrelazan y como tal tenemos que tener tiempos de cuidados y tiempos para el autocuidado también. Y por ello hemos invitado a tres panelistas de muy alto nivel. Está la doctora Mónica Xavier, que es la directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay, acaba de ser nombrada. Primero, felicidades por ese nombramiento. Ella tiene una larga trayectoria política en defensa de los derechos de las mujeres, así que bienvenida. Tenemos también a Alesia Rodríguez, que es de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, de Federcámaras. Ella es una defensora de dar voz a las mujeres en el mundo empresarial y en las organizaciones empresariales de la región. Así que muy bienvenida, Alesia. También está con nosotros Kaira Reed, que es secretaria de Desarrollo Sustentable de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, y que es una luchadora incansable por los derechos de las mujeres sindicalistas en la región. Así que bienvenida, Kaira, también. Durante el panel, que vamos a estructurar en dos partes, cada panelista va a contar con 7 minutos para una primera intervención que va a estar centrada en medidas o estrategias que son clave para promover la corresponsabilidad social y de género en los cuidados desde la institución que representan,
Y después vamos a ver cómo esas políticas y medidas son sostenibles. Como ya han dicho, hay una crisis de los cuidados y cómo podemos hacer para atender esa demanda, ese tsunami de los cuidados que se nos viene encima en la región. Después pasaremos a una segunda parte con las preguntas que ustedes harán y les invito a que las hagan en el chat. Vamos a coger alguna de ellas para nuestras panelistas. Así que sin más dilación, vamos allá e invito a la doctora Mónica Xavier, por favor, a que nos haga su alocución. Muchísimas gracias, bienvenida, Mónica. Hola, bueno, muchas gracias por la bienvenida. Para mí es un honor poder estrenarme en esta actividad regional con ustedes y con un tema tan trascendente para la vida de las mujeres en particular, pero también para la vida de toda la sociedad. Por tanto, lo primero que se me ocurre es decir que para esta temática requerimos de voluntad política. Uruguay, como ustedes saben, fue el primer país en la región que dispuso de un sistema nacional integrado de cuidados, pero el mismo no ha tenido un desarrollo sostenido. Por tanto, el gobierno que el primero, hace muy pocos días, ha asumido, ratifica su voluntad de trabajar en este sentido, porque creemos que sin un sistema de cuidados no podemos desplegar las potencialidades de nuestra sociedad. Nuestro país necesita crecer, pero esa es una realidad de la región, que necesitamos crecer. Y si bien podemos discutir sobre modelos de desarrollo, lo que queda claro es que esa capacidad potencial no puede desplegarse si las mujeres no tenemos un sistema de cuidados que nos garantice el cuidado de nuestros seres queridos, los chicos, los adultos mayores, quienes tienen capacidades diferentes, transitorias o definitivas, y que requerimos, por tanto, de volcarnos al mercado de trabajo, de continuar estudiando y profesionalizándonos, si este derecho está garantizado en la sociedad. Por tanto, la voluntad política para sostener este camino es clave. De igual manera, el liderazgo, ¿verdad? En nuestro caso, como Instituto Nacional de las Mujeres, tenemos la rectoría en estas políticas, pero estamos convencidas de que la transversalidad de estos temas en el conjunto del Estado es clave, porque hay que impulsarlo desde muchos lugares a la vez. También creo que una de las cosas que requerimos hacer es tener pedagogía política con estos temas. Muchas veces hay una naturalización por ese mandato que tenemos las mujeres de que somos las responsables de los cuidados en nuestros hogares, y no estamos poniendo en números, también en conceptos, que esto no nos está permitiendo un salto cualitativo, que esto es un candado al desarrollo del conjunto de la sociedad, no solo al derecho de las mujeres a tener y no condicionada exclusivamente por los cuidados. Se nos fue la conexión con la doctora. Vemos si la podemos recuperar y pasamos a la siguiente panelista. ¿Me dicen desde la CEPAL? Sí, Paz. Sí, vale. Estamos intentando contactarla. Ok, entonces vamos a pasar ahora a Kaira, por favor. Kaira, ¿nos puedes dar la visión sindical? Muchísimas gracias, Kaira. Muchísimas gracias, Paz. Mis saludos al señor José Manuel Salazar de CEPAL, Ana Güemes, Ana Virginia Moreira de OIT. Saludos, ¿verdad?, a las compañeras de este panel, sobre todo a la doctora Mónica Xavier, aquí desde Uruguay, que tenemos las oficinas de la CCA, y
Saludamos, ¿verdad?, ese ascenso de este nuevo gobierno. Saludar a Alesia Rodríguez de la Fede Cámaras de Venezuela. Para nosotros, en la responsabilidad de estos minutos de plantear en este proceso de la presentación de este informe, ¿verdad?, de este estudio sobre los tiempos para cuidar, es importante establecer algunos parámetros fundamentales desde el movimiento sindical. Señalar que desde la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, nosotros trabajamos directamente con organizaciones sindicales fundamentalmente. Es decir, nosotros tenemos afiliados 48 organizaciones nacionales en 21 países que representan 55 millones de trabajadores y trabajadoras. Y para la CSA no se limita a ese trabajo únicamente con el movimiento sindical, sino que vincula también en su rol sociopolítico un trabajo en alianza con movimientos feministas, movimientos sociales, movimientos populares y ambientalistas. Esto es para enmarcar un poco cuál es nuestro eje de actuación y cómo estamos trabajando. En el marco del tema específicamente que tiene que ver con los cuidados, nosotros lo enmarcamos justamente en uno de nuestras 5 prioridades temáticas y que es el de protección social. Aquí nosotros lo que buscamos es fortalecer que el sindicalismo de las Américas logre avanzar en ese proceso de transformación y desarrollo, realmente centralizar la vida y el trabajo, con acciones donde incorporan obviamente el trabajo de nuestras centrales afiliadas en todas las Américas. Por ello, nosotros entendemos que los trabajadores y las trabajadoras y sus sindicatos tienen un importante rol en reforzar justamente esa acción sindical sobre los cuidados. Justamente escuchábamos cuando presentaba Ana Virginia el tema de la no desvinculación, y lo repetía Paz, la no desvinculación de nuestro concepto o nuestro rol como trabajadores y trabajadoras, sobre todo con nuestra vida, en este caso lo que le llaman la vida privada, y el tema de los cuidados. Nosotros enmarcamos, ¿verdad?, y reivindicamos las 5 R's que ya fueron presentadas, que los ve en este caso la OIT y que fueron establecidas por la OIT, en donde nosotros enmarcamos para ello, uno, el reconocimiento, ese derecho humano a cuidar, pero también a ser cuidado y a autocuidarnos. Nos parece fundamental ese reconocimiento como arranque, ¿verdad?, desde el movimiento sindical. Lo que hace visible revalorizar el trabajo de cuidados, tanto el remunerado como el no remunerado, como un trabajo clave para el bienestar de las sociedades, para la sustentabilidad de la vida, para el desarrollo y para la clase trabajadora en su conjunto. Para nosotros continuar con ese fortalecimiento y articulación entre alianzas del movimiento sindical con diversos movimientos sociales, feministas, las comunidades, ¿verdad? Para nosotros es fundamental que esta temática sea desarrollada y construida en esa articulación de un movimiento mixto que permita realmente comprender todo lo que implica la temática de los cuidados, sin ninguna distinción. De ahí consideramos fundamental la promoción de la política de los cuidados, que despliegue, ¿verdad?, una gran cantidad de programas y campañas de educación y sensibilización para desconstruir esa desconstrucción de la cultura y esa ideología patriarcal y valorar socialmente el trabajo reproductivo y que éste se asuma entre géneros con un sentido de esa corresponsabilidad, de igualdad, de respeto a la diversidad. Luego tenemos el segundo, que es de la redistribución. Para nosotros como movimiento sindical es fundamental hablar de esto, sobre la manera justa y equilibrada del trabajo de los cuidados en el hogar y reforzar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, pero que nos permita también ir superando, ¿verdad?, esa división sexual del trabajo. Esto tiene que ir de la mano con esa redistribución del trabajo de cuidados a través de políticas públicas. Incorporar en ese intercambio entre trabajadores, sindicatos y empresas esas cláusulas de responsabilidades familiares que tienen que ver con los cuidados en los convenios colectivos, en las negociaciones colectivas, ¿verdad?, sobre el cuidado de las infancias, personas con enfermedades, con grado de dependencia, entre otras. También involucra certificar las prestaciones por maternidad, al menos que se garantice el mínimo de las 14 semanas. Veíamos lo que presentaban sobre la cantidad de países, solo 8 en América Latina
tienen ratificado el 183, pero para nosotros es fundamental tener también esa mirada y esa extensión hacia esas licencias por paternidad, pero también por parentalidad. Remarcamos que el Estado es el responsable de promover esas políticas públicas integrales de cuidado, que se conozcan de carácter social necesario, pero que esa base es lo que va a sustentar lo que se habla de economía de los cuidados. Para nosotros se requiere, ¿verdad?, ver desde servicios, infraestructuras públicos, de provisión de cuidados de calidad, accesibles para la población, que garanticen los derechos laborales de las personas que están cuidados, de las cuidadoras, y también visibilice ese trabajo no remunerado de los cuidados. Se pone de manifiesto la necesidad de promover sistemas nacionales integrales de cuidado dentro de nuestros sistemas de protección social universal, pero con perspectiva de género, interseccionales y multidimensionales. De allí sería entonces reducir esa reducción de la carga de trabajo, ¿verdad? Para nosotros es fundamental reconocer, redistribuir y reducir estas tres primeras: la carga del trabajo no remunerado, que se vincula a una recompensa salarial, y la representación de las cuidadoras. Cerrando con los dos últimos, que es el tema de recompensar. Para nosotros es fundamental marcar aquí el tema del salario mínimo y digno como una reivindicación de primer orden para las mujeres, sobre todo, y las organizaciones sindicales, porque resulta justamente un instrumento que logra la autonomía económica y esa disminución de las brechas salariales entre hombres y mujeres. Cerrando con la representación, con la totalidad de la clase trabajadora en cuidados, independientemente de su vínculo contractual, asegurar esa participación efectiva en escenarios de diálogo, garantizar la organización sindical a través del respeto, del pleno ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva. La CCA tiene como fundamental requerimiento sustentarnos en diálogo social, instancias de convenios y negociaciones colectivas, llevar esa hoja de ruta, ¿verdad?, desde nuestro rol sociopolítico, garantizar la profesionalización y formalización de los sectores de cuidado, y sobre todo remarcar que se ha logrado desde el movimiento sindical la centralidad en las discusiones del tema de los cuidados, la centralidad del trabajo decente, y que la economía de los cuidados deba estar en los debates gubernamentales. Es una construcción colectiva que requiere la lucha de todos y cada uno de los sectores. Hay que ratificar e implementar los convenios de la OIT sobre trabajo decente y su vinculación a la protección social en el marco de la economía de los cuidados, pero además la centralidad del trabajo para el desarrollo, la paz y la igualdad. Gracias. Muchísimas gracias, Kaira. Tantos temas: diálogo social, avanzar en los convenios colectivos, el que sea el tema de los cuidados esté puesto en uno de los temas ejes principales de la CSA. Tanto y tanto por hablar. Muchísimas gracias por darnos esta visión tan general en tan poco tiempo. Vamos a pasar ahora con Alesia. Alesia, te doy la palabra para escuchar la voz de los empleadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paz. Buenos días, saludos desde Venezuela a todos los presentes, virtual y presencialmente. Antes que nada, quiero agradecer a la CEPAL, a la OIT y a la OIE por la invitación para estar hoy aquí en este maravilloso e interesante panel, y felicitarlos por esta valiosa iniciativa de la presentación del Boletín 4 y seguir avanzando en entender y comprender más estas realidades de la economía del cuidado. Me honra estar aquí para compartir las reflexiones desde la mirada del sector empleador, y sobre todo para reforzar su compromiso con políticas de cuidado con enfoque de género, reconociendo que esas políticas de cuidado no solo son esenciales para promover la igualdad de género, sino también para apoyar al bienestar de los empleados, a todos, hombres y mujeres, y para fortalecer la productividad de la fuerza laboral. Y para ello, para lograr todos estos aspectos, es clave, como se ha mencionado antes, se haga bajo el marco del diálogo social y de la acción tripartita. Es algo que para nosotros es fundamental, porque acciones aisladas reducen el impacto, las buenas intenciones no llegan a lo que se quiere lograr de una forma sostenida, y la complejidad de la economía del cuidado en su naturaleza refuerza la importancia del diálogo social como algo esencial. Dicho eso,
para avanzar también en estos temas es muy importante trabajar en la concientización de toda la sociedad. Toda la sociedad de que va a cuidar en la vida y en la economía. Y que es un tema además interdisciplinario y que requiere acciones múltiples al mismo tiempo en concordancia por parte de todos los actores, los estados, los empleadores, los trabajadores e incluso la sociedad en sí misma, para que ello pueda generar iniciativas de políticas públicas, iniciativas corporativas, pero también transformar las dinámicas de la sociedad. Pasa por reconocer esas nuevas realidades que se estaban hablando antes, del tema de los cambios demográficos, del envejecimiento global, de tanto de hombres como mujeres poderles permitir una conciliación de trabajo y de familia y esa corresponsabilidad en los roles del cuidado. Para ello es fundamental no quedarnos solo en intenciones, en estudios, en diagnósticos, en estadísticas, en reclamos, sino mantener siempre esa constante curiosidad y apertura para entender ese entorno tan cambiante y esos cambios en las percepciones sociales. Si uno lo ve desde una perspectiva estratégica e integral, es importante pasar del para qué, que creo que todos estamos ya en mucho consenso del para qué estamos en esto, para qué actuar, por qué actuar y qué hacer, a enfocarnos mucho más en el cómo podemos abordar y actuar. Y en ese cómo consideramos que hay dos conceptos claves. Uno, el que se ha mencionado, hacerlo en diálogo social, pero el otro también el basado en capacidades. Y esas capacidades, para que ese cómo se pueda lograr, entra en capacidades de acción y capacidades de recursos. Como empleadores, nos complace el reconocimiento de nuestro papel en la economía del cuidado y se refleja en la resolución que se adoptó en de la Internacional del Trabajo. Sin duda, las empresas aportan valor y aceleran el progreso del trabajo decente en la economía, contribuyen a la creación de trabajo, ofrecer carreras gratificantes, reducir costos de salud, etcétera. Pero es importante que una economía de cuidado sea bien diseñado, que beneficie a todas. Y para eso las empresas también puedan mejorar la retención de sus empleados, reducir su ausentismo y mejorar la satisfacción laboral. Si bien, como se ha mencionado, la ratificación de los convenios 183 y 156 responsabilidad de los gobiernos, también las empresas podemos tomar medidas proactivas y estamos dispuestos apoyando arreglos laborales flexibles para acomodar responsabilidades de cuidado. Pero para ello, los gobiernos y los empleadores deben trabajar juntos para crear esas políticas. Y que toda medida que se tome previamente sea consultada con las organizaciones empresariales más representativas. Ese tripartismo, esa comunicación es fundamental para darle viabilidad y realismo a los planteamientos. Esto permita salvaguardar, no solo es mantener la armonía de las normativas y los procesos de la OIT, sino salvaguardar el objetivo que buscamos, que es generar protección para mujeres y para hombres, y que en ese proceso no se sobreimponga una carga a las empresas adicionales a las que debería recargar, porque ya sabemos que como sociedad cómo nos afecta a todos. Así que ese balance y ese equilibrio en el financiamiento de los recursos es fundamental. El sector empleador está totalmente comprometido en la resolución con los 5 R's, y ahí es donde entra el cómo, que es muy importante. Y es cómo se aplican esas 5 R, necesita también el marco de los recursos. Una suerte como de un sexto R que amalgame las ventajas de los éxitos de las otras 5 R. Y es el mecanismo de apoyo financiero que el sector empleador ha destacado en varias oportunidades para que todo esto pueda avanzar. ¿Y qué implica la necesidad de capacidades y recursos de inversión que se está planteando? Primero, la inversión por parte del gobierno en infraestructura y cuidado para que realmente se pueda garantizar para todas las personas puedan ser beneficiadas. Esto va a conducir a una mejor productividad en la medida que tengas el beneficio de alternativas de cuidado, vas a poder ser más productivo, mejorar tu bienestar general, y eso es desde los proveedores hasta los beneficiarios de los servicios de cuidado. Y muchas empresas han reconocido y reconocen el cuidado, que el cuidado se refiere al cuidado infantil no solamente, sino también a las responsabilidades del cuidado de familiares mayores, de personas con discapacidad y además quienes padecen de enfermedades. Por ello, introducir esas licencias de cuidado a lo largo plazo y en emergencia, sin duda pueden ayudar a los empleados a manejar esas responsabilidades sin poner en riesgo sus carreras y sus ingresos. Pero no perdamos de vista lo siguiente, si bien los empleadores pueden apoyar esto mediante arreglos laborales flexibles y licencias de cuidado, etcétera,
Las pymes necesitan un esquema de mayor flexibilidad para poder implementar y apoyar a sus empleados. Y esas opciones de licencia no remuneradas o parcialmente remuneradas y trabajo remoto requieren verse también en la esfera del contexto empleador pymes. Eso implica también todo esto de que si bien todo el tema de la economía del cuidado son una oportunidad estratégica que nos puede ayudar como sociedad a fortalecer infraestructuras, avances tecnológicos, bienestar y talento, todavía hay muchas brechas para llegar a eso. Hay que invertir en los cuidados en lugar no solo para tratar de cumplir con las normas, que a veces se cree que es cumplir con normativas, es también hacerlas viables, que haya una estrategia que además para las empresas es estratégico, porque políticas que sean amigables para la contratación y vean la lealtad de se traduce en lealtad de los empleados, en una mejor diversidad de género en la participación del liderazgo femenino en posiciones de decisión y que esa marca empleadora se convierta más fuerte. Dicho todo eso positivo, nuevamente también el lado preventivo es que hay que asegurar que ese financiamiento sea sostenible para que esos beneficios se puedan mantener. Y para eso, financiamiento público y privado y trabajarlo conjuntamente, se refuerza que esa parte de los recursos es clave. Ampliar la licencia parental y paternidad, entienden los empleadores y entendemos el tema de la corresponsabilidad de género en esos cuidados, requiere ampliar esa parentalidad y la parte de paternidad. Pero nuevamente hay que abordar los desafíos en la implementación, incluyendo los costos, la cobertura sobre todo a los trabajadores informales, cómo se va a abordar, donde las asociaciones públicas privadas se han evidenciado que sí tienen un rol muy importante y tratar de trabajar más en esas alianzas públicas privadas. Particularmente en el caso de los pymes, también es nuevamente un caso de donde se enfoca el entorno empleador, enfocar más con apoyo financiero que pueda ser respaldado por el gobierno para facilitar a este grupo empleador pymes esa transición. Y finalmente, ninguno de los actores que participamos en este proceso podemos olvidar que si bien hay un crecimiento importante en la demanda por cuidado, también estamos enfrentando por el lado de la oferta una tensión creciente de escasez global de trabajadores calificados para poder atender esa demanda. Y por ello, uno de los temas también nuevamente en el cómo, en los recursos y en el tema de la inversión es invertir en las mejores de las habilidades y las recualificaciones, en que haya personal capacitado para afrontar ese crecimiento y atender adecuadamente con calidad. Eso implica programas de formación que además hagan atractivo y atraíble la carrera del cuidado. No solo atraiga a nuevos que busquen empleos alternativos, sino quienes ya lo están ejerciendo, empoderarlos, fortalecerlos, para que la propuesta, la esperanza y la alternativa de ser atendidos adecuadamente se puedan materializar con personal adecuado, que además apoya la generación de empleo, a la diversificación de las acciones, a las inversiones y permita también atender los desafíos de áreas como el empleo juvenil y el tema de la informalidad. Para finalizar, bueno, se reitera que el sector privado va a continuar complementando y fortaleciendo todas estas provisiones de servicios de cuidado a las familias individuales y sector público, pero no perdamos de vista que una regulación o una política puede estar en blanco y negro, pero si no toma en cuenta los puntos de vista también de las y de los empleadores, se corre el riesgo de asfixiar algo fundamental como es la fuente del empleo. Y eso deja en situación de precariedad y de vulnerabilidad a quienes realmente se pretende proteger. Y no solo se afecta a la economía del cuidado, afecta a la economía en general. Por eso estamos en un momento determinante para opinando ese diseño del sistema de cuidado, sino también evidenciar que en su implementación el beneficio del diálogo social, de las acciones tripartitas, para que esos efectos sean inclusivos, pero también sostenibles en el tiempo para todos los actores. Gracias. Muchas gracias, Alesia. Muy interesante todo, la importancia del diálogo social, de que se tomen medidas dentro del tripartismo, la importancia de cómo estas políticas mejoran el bienestar de los trabajadores y, por tanto, tienen una relación con la productividad de los trabajadores y la responsabilidad de quien asume las infraestructuras y otros aspectos de la economía de los cuidados. Gracias, Alesia. Vamos ahora a dar los 2 minutos a la doctora Mónica, que se nos fue. Le vamos a dar 2-3 minutos, por favor, y pasamos después,
Si hay preguntas en la sala o preguntas en el chat, vamos a coger, no tenemos mucho tiempo ya, así que vamos a coger 2 preguntas. Muchísimas gracias, Mónica. Adelante. Perdón por la desconexión, si me decían por privado 3 minutos. Bueno, yo estaba hablando de que justamente en el diálogo público sobre el sistema de cuidados, su necesidad y los impulsos requeridos, se anteponía una visión que decía, bueno, los sistemas de cuidados son para sociedades ricas, para sociedades desarrolladas. Y justamente esa es una de las cosas que debemos contrarrestar con evidencia. Las sociedades se desarrollan porque liberan determinados candados que en este tema tienen que ver con nuestra participación, las de las mujeres, en el mercado de trabajo, pero también en la mayor capacitación y educación que postergan muchas veces las mujeres en función de este mandato social de cuidados. Entonces, creo que una de las cosas que se estaba planteando ahora es algo que para nosotros es muy importante, el tripartismo, y dentro de muy poquitos días estaremos firmando un acuerdo entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que en la ronda de negociación colectiva a las cláusulas de género que más o menos se mantuvieron, se le vuelva a incorporar la que tiene que ver con el cuidado, porque tuvimos un impulso que se discontinuó en el tiempo y entendemos que en la negociación colectiva esto es central. Nosotros además le estamos dando al tema del territorio y de la comunidad mucha relevancia para las políticas públicas, porque sin duda el mejor diseño desde arriba de una política no va a tener andamiento si desde el territorio, si desde las comunidades no hay un involucramiento. Entonces, estos diseños, a nuestro juicio, tienen que tener ese enclave para que den cuenta las políticas de las realidades específicas, que como decíamos, la desigualdad territorial también se superpone a las otras desigualdades preexistentes y por tanto es clave que el territorio y la comunidad que lo habita asuma estas políticas. Nosotros todo esto lo tenemos en función de este aniversario, de un nuevo 8 de marzo, pero va más allá, va como una política en donde esto sea un cuarto nivel de protección social. Tenemos por delante un diálogo con relación a la protección social en nuestro país, un compromiso del nuevo gobierno, y creemos que como cuarto pilar de esa protección social, el sistema de cuidados es clave, y por eso queremos que la sociedad comprenda la trascendencia de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Importante el hecho de traer a todos los ministerios, a todos los actores, la voluntad política de poner los sistemas integrales y las políticas de cuidado en el centro y la transversalidad que tiene el tema. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Tenemos un público tremendamente disciplinado que me lo ha puesto muy fácil porque me ha dado una pregunta para cada una de ustedes. Y yo les pido que tengan la misma disciplina en contestar, que son exactamente 1 minuto y medio, que seguro que van a ser 2, pero 1 minuto y medio. Así que tengo una primera pregunta que va para Mónica y continuamos con ella. Dice, ¿cuáles creen que son los desafíos en Latinoamérica respecto a los avances en los sistemas de cuidado y en las políticas de gobierno? ¿Y cómo se puede hacer para que esos avances en torno a los sistemas de cuidado puedan perdurar? A pesar de que cambien los diferentes gobiernos. Bueno, Uruguay es un ejemplo de ello, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, que sea concebido como una política de Estado es clave. Para eso es necesario construir grandes consensos, grandes coaliciones entre los diferentes actores de la sociedad. Pero además hay particularidades. Nuestro país, no tanto, pero nuestra región tiene un porcentaje muy importante de trabajadoras y trabajadores que no tienen la cobertura y los derechos asignados. Ese trabajo informal hace que muchas veces
se nos caiga de la posibilidad de la protección del Estado muchos trabajadoras, en este caso informales. Y por tanto, necesitamos que este derecho y esta política universal pueda encontrar caminos, porque allí hay una mayor vulnerabilidad y la posibilidad de que de repente esa mujer pueda ingresar en un trabajo formal tiene que ver con que sus hogares extendidos, monomaternales, tengan esta seguridad. Así que, digo, un desafío en el tiempo para sostener y financiar estos procesos, pero también un desafío de el involucramiento en la universalidad de una política de esta naturaleza. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Vamos a pasar ahora con la pregunta para Kaira. Están preguntando cómo podemos influir los sindicatos para que los gobiernos, y esto está en relación con lo que explicaba la doctora Mónica, para que los gobiernos reconozcan la importancia de la economía del cuidado y cómo se puede avanzar desde el sindicalismo en que esto sea así. Gracias, Paz. Sí, definitivamente va en el marco de lo que indicaba la doctora Mónica y es ese involucramiento de los distintos sectores para el movimiento sindical. Es parte de ese rol sociopolítico, ¿verdad? En su proceso de diálogo social, arrancando por ahí para esa construcción colectiva, definitivamente de lo que es un sistema integral de los cuidados, enmarcando ese gran desafío que tenemos en nuestra sociedad sobre el tema de protección social. Me parece fundamental justamente que uno de los pilares del tema de protección social sea justamente el tema del sistema integral de los cuidados, y las organizaciones sindicales son fundamentales en ese rol, porque la centralidad del trabajo y de las condiciones laborales, de lo que viene siendo el ataque hacia la informalidad, o sea, salir de las precariedades, eso va a permitir realmente que la cadena siga corriendo, como quien dice, la rueda siga andando. Mientras tengamos dificultades o mientras sigamos en una creciente de informalidad, siempre vamos a tener obstáculos para que esa rueda siga corriendo en el marco de un proceso de economía de los cuidados y en el marco de un proceso de un sistema integral de los cuidados. Pero para nosotros un sistema integral de los cuidados abarca mucho más de solamente el tema de la economía de los cuidados, sino también ese aspecto social. Hay que ver las interseccionalidades, hay que ver las multidimensionalidades que se tiene, y por eso para nosotros el rol del movimiento sindical va justamente en alianzas con movimientos populares, movimientos feministas, las comunidades para esa construcción colectiva. Así que nos parece que ese es el rol sumamente fundamental del movimiento sindical, tener esa articulación, ¿verdad?, con los movimientos populares, con las organizaciones sindicales y en el marco de poder hacer que los gobiernos, independientemente de cómo vayan cambiando, mantengan como política de Estado el tema de los sistemas integrales de cuidados. Muchas gracias, Kaira. Y la última pregunta es para Alesia. ¿Cómo promover o convencer a las grandes corporaciones de que implementar políticas de maternidad, paternidad, de corresponsabilidad son clave para el bienestar de los trabajadores y para su productividad? Gracias. Siempre hay que verlo desde la perspectiva bien integral. Si a las grandes, a las pequeñas o a las medianas empresas, todas quieren al final que la labor que hacen lo hagan bien y que cada vez más entren en la línea del triple impacto, en la parte de sostenibilidad del ambiente, de la parte económica y la parte social. Una empresa que es socialmente, que toma en sus políticas de inclusión y de diversidad, permite que los trabajadores, tanto mujeres como hombres, porque también hay que recordar que si bien hay una sobrecarga en el tema de las mujeres, también en esos cambios sociales se está observando hombres que quieren ser también parte del crecimiento de sus hijos, del cuidado de sus familiares, y quieren tener tiempo también para esa conciliación trabajo y familia para todos. Empresas que promuevan eso y que busquen alternativas
van a ver una fuerza laboral mucho más comprometida, que se sientan parte de esa organización. Eso va a hacer que traigan lo mejor de ellos mismos. Eso va a hacer que sean mucho más innovadores si sus opiniones son tomadas en cuenta y además se les permiten estos equilibrios de conciliación y trabajo y familia que también mejoran la parte de desempeño, de productividad, de ambiente y cultura de trabajo. Visto desde esa manera, tiene beneficios en todos los sentidos para las empresas y ese sería uno de los aspectos, en los aspectos claves, y esa marca empleadora, una marca empleadora que no solo es la que paga quizás mejor, sino que además hace un ambiente en el que se quiere trabajar, en el que se siente uno parte de ello y que esa empresa tiene un aporte hacia la sociedad y hacia el futuro. Muchísimas gracias, Alesia. Yo repetir, gracias a Kaira, a la doctora Mónica, Alesia, por este interesante panel. Podríamos estar aquí toda la mañana, pero creo que debemos cerrar y por eso le paso la palabra a Lucía Escuro para que ella dé el cierre y yo aquí nos quedamos las 4. Muchísimas gracias, Paz. Muy buenos días a todas y a todos. Como decía Paz, efectivamente nos resta, bueno, cerrar este encuentro, agradeciéndoles, por supuesto, a la directora regional de la OIT y al secretario ejecutivo de la CEPAL, y muy especialmente a nuestras panelistas que efectivamente han traído sus visiones y sus reflexiones desde estos 3 lugares que conforman el diálogo social tripartito y que son absolutamente imprescindibles para avanzar hacia la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Cada una de ellas colocaba distintos aspectos sumamente relevantes y creo que con un claro perfil de las instituciones indispensables para avanzar hacia la sociedad del cuidado de las cuales representa. Mónica Xavier hablaba en primer lugar de la voluntad política y luego de la necesidad de que estas políticas se tornen políticas de Estado, más allá de los momentos de gobierno, con una aspiración universal, que es lo que efectivamente enraiza y permite la sostenibilidad de los cuidados como esta parte fundamental, como estando en el centro del desarrollo sostenible. Kaira remarcaba la necesidad de la presencia de las organizaciones sindicales para un diálogo absolutamente indispensable entre todos los actores y efectivamente teniendo en consideración a aquellos trabajadores y trabajadoras que están en el ámbito formal, pero también que están en el ámbito informal y que requieren entrar en las lógicas de protección social, en las lógicas de poder gozar de los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Y Alesia hacía un punto sumamente interesante y nos mirábamos acá un poco de reojo con Ana porque efectivamente fue uno de los puntos que también conversábamos con la OIT cuando hicimos uno de los documentos que les presentaba la directora regional de la OIT, este documento global conjunto de varias agencias, que es hablar de los recursos y de efectivamente darle esta connotación, si de sexta R, si de eje transversal, a los recursos que claramente tienen que estar presentes para poder lograr y robustecer cada una de las R's que las panelistas mencionaban y que trae la propuesta de la OIT. Alesia también hacía una mención a esta falla o carencia desde la oferta de personal de trabajadores y trabajadoras calificadas y agradecemos mucho que desde el sector empresarial se levante este punto porque efectivamente también es una de las cuestiones que estamos trabajando y queriendo empezar a acompañar a los países en todo lo que es el tema de las certificaciones, las competencias, las habilidades para cuidar, que como decía Mónica Xavier al principio, muchas veces van de supuesto de que están naturalmente en el hecho de ser mujeres, pero que claramente para la oferta de servicios de calidad se requieren certificaciones, competencias, habilidades específicas acreditadas para poder desarrollar una oferta de servicios de cuidado de calidad. En este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se conmemora una vez más estas luchas y conquistas de las mujeres y el movimiento feminista. Las reivindicaciones que dieron origen a esta fecha siguen tan vigentes. La igualdad, el fin de la discriminación, el fin de la violencia. Y aunque hemos avanzado, aún hay grandes desafíos estructurales que enfrenta la región.
Y para ello es importante destacar que en las últimas 5 décadas, a través de esta agenda regional de género, se visibilizan estos desafíos, estas preocupaciones, pero también una serie de propuestas para abordar cada una de estas cuestiones en una hoja de ruta integral, progresista y construida desde el diálogo intergubernamental en el ámbito de la conferencia regional. Por otro lado, y con esto sí cerraríamos, el trabajo conjunto entre la CEPAL y la OIT, que se refleja en esta publicación, es testimonio del valor de la colaboración interinstitucional. Compartimos la convicción de que los cuidados son un derecho y un trabajo, y donde efectivamente debemos caminar de forma conjunta con los países, con los Estados miembros del sistema de Naciones Unidas, cada uno desde su mandato, cada agencia desde su mandato y su competencia, pero claramente con principios comunes que expresamos tanto en esta publicación como en otros trabajos comunes y de los cuales estamos en absoluta disposición para seguir colaborando con los gobiernos, con las organizaciones, con el conjunto del sistema de Naciones Unidas. Muchísimas gracias y damos por finalizado entonces este espacio de intercambio. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias, Paz, Karen, encantada. Gracias. Nada, luego, placer todo.